Muy buenos días, muy buenas tardes. A continuación presentamos el trabajo Experiencia lectora del Quijote en el contexto del aula escolar intercultural. Las investigadoras a cargo de este proyecto son la candidata doctora Loreto Cantillana de la Universidad Alcalá de Henares y quien les habla, doctora Raquel Villalobos de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, Chile. El objetivo de nuestra ponencia es mostrar un material de aprendizaje del proyecto de investigación adjudicado por el Fondo del Libro, titulado El Quijote recreado por los niños y jóvenes mapuche, una lectura intercultural. Como les mencioné, este es un proyecto adjudicado y depende del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio del Gobierno de Chile. Nuestro proyecto, ¿en qué consiste? ¿Cuál es el propósito? El propósito es revalorizar la recepción del Quijote desde la lectura de la cultura mapuche. Eso nos interesa. Lo que se pretende, y estamos en ejecución de aquello, es elaborar esta investigación sobre la experiencia lectora. El nivel que hemos elegido es séptimo y octavo básico. Y lo que nos interesa, como hemos mencionado, es la experiencia de lectura que estos niños y jóvenes de séptimo y octavo básico tienen de una obra canónica española. Nuestro proyecto también pretende revalorizar y poner en circulación el patrimonio bibliográfico chileno, porque no estamos trabajando con una edición de las modernas, sino que estamos trabajando con una edición que fue la primera realizada en Chile y en Sudamérica. Se realizó en el año 1863 y esta edición la publicó el español José Santos Tornero, un español avecindado en la ciudad de Valparaíso. José Santos Tornero fue conocido también como el padre de las librerías en Chile. Fue también dueño y director de uno de los periódicos más importantes del país, El Mercurio de Valparaíso. Fíjense bien cuál es el título de esta obra, con la edición con la que nosotros estamos trabajando. Esta obra se titula El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, abreviada por un entusiasta de su autor para el uso de los niños y de toda clase de personas. Para el uso de los niños y de toda clase de personas. Esta edición íntegramente no corresponde a José Santos Tornero, sino que años antes, en 1856, ya la había realizado, la había publicado y editado en España Fernando de Castro. Lo que hizo José Santos Tornero es tomar esta edición, añadir un capítulo más y publicarla acá en Chile. Y se trata de la primera edición publicada y editada en Sudamérica. Pero cabe preguntarse, ¿por qué estamos trabajando el Quijote? Por varias razones. Por su relevancia en la literatura universal, tanto en aspectos de forma como de contenido. También porque en esta obra y en los personajes se encarnan valores universales y valores que trascienden y son transversales a la época, la cultura y el contexto. También porque forma parte de las lecturas sugeridas en el currículum escolar de la asignatura de lenguaje y comunicación. ¿Por qué el Quijote? Porque estamos trabajando también con el fomento lector y cómo trabajar con estrategias didácticas las obras clásicas, ¿verdad?, en nuestros estudiantes. Y también estamos trabajando en el Quijote porque estamos trabajando sobre la base de una edición que fue destinada para los niños, para el uso de los niños y de toda clase de personas. Pero ¿por qué lo estamos trabajando en un contexto mapuche? También necesitamos justificarlo. Los mapuches son un pueblo originario chileno que por su gran presencia en el país y fuerte identidad cultural fue considerado en este proyecto. La importancia de valorar una cultura y reivindicar aspectos de su lengua y cosmovisión. Eso es lo que nos interesa. Nos interesa dar cuenta de la experiencia de lectura de los estudiantes mapuche. También nos interesa recrear la obra cervantina desde la cultura mapuche como puente para el diálogo intercultural. Nos interesa fomentar la educación para la paz, el respeto de los pueblos y la valoración a la diversidad. Este proyecto se desarrolla en 2 establecimientos educacionales de la comuna de Padre Las Casas, que está ubicado en el sur de Chile. Como les mencioné, está ubicado en el sur de Chile, la comuna de Padre Las Casas, y también ubicada en la 9ª región, la región de la Araucanía. En la segunda comuna más habitada, tiene alrededor de 76.000 habitantes.
¿Cuáles fueron los criterios de selección del recurso didáctico? Por un lado está la facilidad de acceso, porque es manipulable. Nosotros hicimos estas actividades, pero también las incluimos dentro de una bolsa viajera. En esta bolsa viajera contiene todos los materiales para que el estudiante pueda, por ejemplo, escribir, trabajar, dibujar. Tienen materiales como témpera, blocks, croquera, marcadores, lápices de cera, lápices de madera, pinceles, etc. Y también por qué hemos utilizado este recurso didáctico por el contexto actual de la pandemia. Por eso optamos por utilizar un cuadernillo, ¿ya? Porque este cuadernillo nos permite esta democratización de este conocimiento. El contexto de la pandemia, como lo había mencionado, la realidad social, la realidad geográfica, impide que todos los estudiantes tengan acceso a Internet, a señal Wi-Fi y especialmente muchos de ellos no tienen los aparatos electrónicos para conectarse. Es difícil efectuar actividades mediante el uso de las tecnologías del conocimiento. Habíamos pensado en hacer las cápsulas de video, pero fue imposible porque los estudiantes no pueden acceder a ello. Del mismo modo, el cuadernillo de trabajo intercultural atiende a los requerimientos formativos con un recurso de fácil distribución y empleo. Los profesores en este colegio periódicamente están entregando actividades impresas a los estudiantes. Después recogen estas carpetas y así es el trabajo que han hecho durante todo el año pasado y este año. ¿Cuáles son las características del cuadernillo? Un número de páginas que es manejable, está impreso a color todas las imágenes, hemos incluido imágenes atractivas sobre el Quijote y sobre el contexto también de la obra, hemos incorporado además imágenes sobre la cultura mapuche y también hemos trabajado en el cuadernillo a partir de la taxonomía de desarrollo de habilidades, desde identificar hasta crear. Solamente por un espacio de tiempo hemos puesto acá algunas de las actividades que hemos trabajado con nuestros estudiantes. Tenemos una sección que se llama ¿Sabías qué?, donde nosotros damos a conocer en forma breve, ¿ya? Y evidentemente relacionada con el nivel del estudiante, de comprensión del estudiante, la parte teórica del Quijote. Esta dualidad, por ejemplo, que hay entre Dulcinea y Aldonza Lorenzo. También hemos trabajado con nuestros estudiantes esta comparación entre las comidas que en distintos capítulos del Quijote aparecen. También trabajamos la comida mapuche, aunque los estudiantes la conocen, pero nuestra intención es evidentemente hacer esta comparación, ¿ya? También, como les mencionábamos, hemos trabajado con estas cápsulas cápsula en realidad son esta infografía de ¿Sabías qué?, donde, por ejemplo, trabajamos qué pasa con Sancho, cuál es la relación de Sancho con Don Quijote. También, si incluimos la zona geográfica de La Mancha, también incluimos la zona geográfica ya de la región de la Araucanía y especialmente dentro del contexto de los hombres de la tierra, que significa que la palabra mapuche, ¿verdad? También trabajamos uno de los conceptos más importantes de la obra, que es la libertad, uno de los tópicos más importantes de la obra, que es la libertad. Cómo esa libertad ahora es tan ansiada, ¿verdad?, en estos tiempos. Del mismo modo, si trabajamos la vivienda, por ejemplo, del contexto de Don Quijote, también la trabajamos dentro del contexto mapuche. ¿Cuál es la estructura del cuadernillo del trabajo? Primero trabajamos con detección de conocimientos previos. También hacemos actividades introductorias, tanto del personaje como de la obra, como también del autor. También estamos trabajando con adaptaciones de los capítulos de la obra, ¿ya? Con esta edición que les contaba de José Santos Tornero. Tenemos actividades en torno a la cultura mapuche. Y tenemos actividades de relación entre el Quijote y la cultura mapuche. También actividades de reflexión y actividades de recreación del Quijote desde la cosmovisión mapuche. Eso no se nos debe olvidar. ¿Cuáles son los aportes de nuestro trabajo? Es un importante medio que favorece la recepción de la experiencia lectora de la obra en el contexto de aula intercultural. La implementación favorece la inclusión y los estudiantes mapuches pueden lograr una interpretación del libro canónico en diálogo, y eso es importante, en diálogo con su cosmogonía. El resultado a lo que pretendemos llegar
es un producto sincrético, dado que a partir de la actividad de los estudiantes ellos recrean el Quijote, pero desde su visión. Eso es lo importante, desde su visión. Este material supone un enlace para todas y todos los educandos. Se consideran los distintos estilos de aprendizaje, el capital cultural, la variada manera de acercarse a la literatura y el horizonte de expectativas que poseen como receptoras y receptores de este clásico español, receptores dentro de un contexto, ¿verdad?, actual. Finalmente, la implementación de este cuadernillo de aprendizaje permite que los saberes se difundan, se compartan y dialoguen para la asimilación de la información y el logro del aprendizaje significativo. Se valora la experiencia de lectura de estudiantes, permitiendo que aborden la obra desde su horizonte de expectativas como lectores con la óptica de su cultura. Se motiva a que los estudiantes conozcan un clásico de la literatura universal, que evidentemente este clásico universal aborda valores que trascienden al tiempo y al contexto. ¿Cuáles son estos valores que trascienden? La justicia, la libertad y el idealismo. Esa es nuestra propuesta. El detalle estará presentado en el escrito de esta ponencia. Muchas gracias. Hasta luego.